Profepa y por qué? Bueno, surge en 1992 y surge por dos causas. La primera por la negociación del Tratado de Libre Comercio, que en ese entonces el señor presidente Carlos Salinas de Gortari estaba negociando con Estados Unidos y Canadá. Dentro de estos argumentos de negociación se comentaba que México no tenía una estructura orgánica en donde se pudiera realmente verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Esa fue la primera causa, es decir, se ve la necesidad de tener que crear en este caso una procuraduría. Todavía no se tenía como tal el nombre. Y otra de las causas fue el evento que surge, bueno, que no surge, sino que se presenta en Guadalajara, en Reforma, en el sector Reforma, que es ahí la explosión por gasolina. Esos dos eventos son los que hacen que surja o se vea la necesidad de crear a la Profepa, ¿no? Entonces se crea como un órgano desconcentrado de la Semarnat. En ese entonces Sedesol, que es, surge la Sedesol como secretaría que preside el candidato, bueno, el secretario Luis Donaldo Colosio, y dentro de la Sedesol está el INE y está la Profepa. Bueno, la siguiente. En diferencia de otras dependencias, la Profepa, ¿cuáles son las diferencias de la Profepa con otras dependencias a protección al medio ambiente? Bueno, lo que pasa es que la Profepa es un órgano desconcentrado. La Semarnat tiene diversos órganos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Estábamos hablando que está la Conagua, está el INTA, está la Profepa, el INE, la Conavio, la CONAM, el Instituto Forestal, no recuerdo el nombre, a ver, déjenme lo busco. En fin, una serie de órganos que tienen que ver de alguna u otra manera con la cuestión ambiental. En particular, el papel de la Profepa es como el policía. No regulamos, no damos autorizaciones, no damos permisos. Simplemente verificamos que quienes den autorizaciones y permisos, nosotros verificamos que estén cumpliendo con ello. En el caso del agua, todo lo compete a la CONAGUA, tiene toda su estructura para verificar. Y sí, y solo si de parte de ellos solicitan apoyo, le brindamos el apoyo a la CONAGUA. O sea, no es tanto que hay una diferencia, sino son atribuciones complementarias que tenemos todos en el sector ambiental. Bueno, Ajá, sí, bueno, ¿cuáles son sus líneas de acción? La Profepa. Las áreas en las que básicamente se trabaja son dos, podríamos decir. Uno es la inspección y vigilancia y auditoría ambiental. Dentro de inspección y vigilancia tenemos dos sectores, la parte de recursos naturales y la parte del sector industrial. Es ahí ya todo lo que tiene que ver con fábricas, etcétera, ¿no? Son las dos vertientes dentro de lo que es la inspección, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención que aplican hacia los Bueno, aplican algún tipo de medida para, a la hora que ustedes revisan una empresa o una industria, les ponen algunas medidas de prevención para, o buscan que tengan algunas medidas de prevención para evitar que contaminen, o simplemente checan que cumplan? A ver, lo que nosotros, bueno, para reforzar, aquí está la página, no sé si. Híjole, ya desconecté por acá, aquí está. A ver si lo pueden. Aquí están algunos órganos desconcentrados, los que les comentaba, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONABIO, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y la Profepa. Todos estos formamos parte de todo el sector ambiental. Ojo, aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. La parte ambiental se maneja a 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Nosotros vemos la parte federal.
Y hay ciertos lineamientos que solamente le competen a los gobiernos de los estados. Y dentro de eso, los gobiernos de los estados delegan ciertas actividades a las autoridades municipales. En ese órgano, en ese nivel se va trabajando la cuestión ambiental. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de atendiendo a la pregunta que hacen, que sería la siguiente? Yo siento que aquí estaría más claro si lo platicamos de esta manera. A ver, ¿dónde estamos? Vigilancia industrial, es el procedimiento administrativo. Está acá. Para que vean ustedes un diagrama de flujo, aquí está. Que se... Este es básicamente el procedimiento administrativo que se sigue en Profepa. Les comentaba, la autoridad que se encarga de dar autorizaciones y permisos es la Semarnat. ¿Qué tipo de autorizaciones y permisos? Bueno, aquellas que vienen señaladas en el Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Todo lo que tiene que ver en materia de residuos peligrosos. Todo lo que tiene que ver con importación y exportación, de acuerdo a las restricciones no arancelarias que señale la ley. Es decir, en esta parte de importación y exportación entran recursos naturales y entran materiales y residuos peligrosos. Y también lo que tiene que ver con auditoría ambiental, que aunque auditoría ambiental es algo que se sale, lo que les comentaba al principio, se sale un poco del esquema de lo que es autorizaciones y permisos, porque auditoría ambiental no entra dentro de lo que es el procedimiento administrativo. Ahorita se los explico. Entonces estamos hablando que es atmósfera, que es residuos peligrosos, importación y exportación, y la última que es impacto ambiental. Dentro de impacto ambiental también tenemos una limitante, es decir, tenemos una parte que habla de la parte federal y hay otra, en lo que no viene señalado aquí, le tocaría como autorización de impacto ambiental a las autoridades de los gobiernos de los estados. Hay un principio jurídico que dice todo lo que no viene expresamente señalado en la ley se entenderá que es atribución estatal. Entonces esto es algo muy importante. Es muy amplio hablar de todo eso. Ahora bien, dentro de todo esto, Semarnat da autorizaciones como licencia de funcionamiento, la famosa LAU, licencia ambiental única, el COA que tiene que presentar la industria, las evaluaciones que debe de estar realizando periódicamente la industria. Debe de darse de alta el particular en caso de que maneje residuos peligrosos como gran generador o pequeño generador, dependiendo qué tanto genera. Debe de contar con bitácoras de perdón, donde registre todos sus residuos peligrosos. Las áreas de generación, la cantidad que genera y cómo los está envasando, identificando y etiquetando, y el transporte y una serie de permisos y autorizaciones. Todo esto es lo que verifica Profepa. ¿Y cómo lo va a verificar? De acuerdo a este procedimiento. Si gusta tomarlo para que lo tenga, esto es que es el procedimiento administrativo, en donde todo surge en una orden de inspección. En esta orden de inspección es donde se le ordena al inspector para que realice una visita de inspección a un establecimiento en particular, en alguna materia en particular, por impacto, por residuo peligroso, por atmósfera. Todo de competencia federal. Levante el acta de inspección. Dentro del acta de inspección hay documentos que a lo mejor la empresa no puede presentar, no porque no los tenga, sino porque en ese momento no los tiene a la mano. Estamos hablando que una industria puede tener 20 plantas, y toda la información o cierta información la tiene concentrada en un corporativo. Entonces no toda la información está en la planta. Entonces de ahí está el artículo 164 del EGEPA, en donde dice, si tú dices que tienes esto, tienes 5 días para que me lo presentes, etcétera. Se cumple cierta formalidad.
Una vez que se termina el acta de inspección, se pasa a un área de dictaminación técnica, quien va a valorar todas las pruebas. Si de todos los hechos y omisiones asentados en el acta y todas las pruebas presentadas por el particular se desprenden que hay irregularidades, sí, solo así se elabora un acuerdo de emplazamiento en donde se le indica cuáles son sus faltas. Y se le da un plazo de 15 días para que presente todo lo que su derecho convenga. Si terminado este plazo la empresa presenta todos sus documentos, se pasa a la siguiente etapa, que es el acuerdo de serie de procedimiento y apertura de alegatos, en donde se dan 3 días para que alegue qué pruebas le fueron rechazadas y el por qué, y él pueda en un momento dado impugnar ese dicho. Terminado este plazo, tiene la autoridad 15 días para emitir una resolución administrativa. 15 días hábiles, no naturales, 15 días hábiles. En este plazo, la Profepa emite una resolución administrativa y es ahí donde se le ordenan ciertas medidas. Pero no son medidas nuevas, sino son medidas que van enfocadas al cumplimiento de lo que ya previamente en un momento dado le haya ordenado Semarnat. ¿Puede haber medidas nuevas? Sí, cuando hay una contaminación del suelo. Estas medidas nuevas las puede ordenar como medidas preventivas de urgente aplicación la Profepa, pero nunca fuera del marco de la ley. Si le quiere cumplir con ciertos niveles de limpieza, entonces lo que le ordena la Profepa es que le solicita a la Semarnat, que es la autoridad que tiene esta atribución, para que sea ella quien le diga hasta qué nivel de limpieza tiene que hacer. O sea, cosas nuevas o diferentes a lo que marca la ley, nosotros no lo hacemos. O sea, ustedes nada más mandan a la Semarnat, les mandan el aviso de que necesitarían cambiarle las reglas a esa empresa en específico. En un momento dado que se dieran casos que se han llegado a presentar en algunas situaciones con algunas empresas que son muy particulares, le solicitamos a Semarnat, le damos vista del caso y en su caso dictar lo que ellos consideren, ¿no? Ellos son los que tienen esa atribución. Sí, nosotros solamente somos la policía ambiental, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ok. Y bueno, ya en las industrias, ¿qué estándares mínimos debe de cumplir una empresa? Por ejemplo, ¿cuál es el máximo que puede llegar a contaminar una empresa sin que recaiga en, digamos, en un daño grave? Bueno, lo más que está permitido contaminar es lo que marcan las normas oficiales mexicanas. Lo que establece ahí es lo que se le permite. Y hay infinidad de normas. Estamos hablando que las más comunes, por ejemplo, en cuestión de atmósfera, el 85, por ejemplo, es la más común. Pero está la parte de las normas de partículas, de ácido sulfúrico, en fin. Dependiendo la actividad, son las normas que le aplican. Ahí establecen límites. Dentro de esos límites es lo que se le permite contaminar. Fuera de esos límites, entonces ya cae en una violación y entonces ya hay una sanción. Solamente cuando hay un parámetro no normado que nos está generando un problema en la sociedad, es cuando nosotros le solicitamos a Semarnat que le regule ese parámetro. Entonces, pero solamente en estos casos se le dictan unas medidas particulares a la empresa, a esa empresa en particular. No se hace extensivo a todo el sector. Es en ese sentido como se maneja. Bueno, ahora más enfocado a un aeropuerto, ¿cuáles serían los estándares o la reglamentación que ¿Qué es en un aeropuerto? ¿Qué revisarían en un aeropuerto si les llegara, no sé, una dependencia les mandara que luego les pidiera revisar un aeropuerto? ¿Qué es lo que regularían o qué comprobarían que tuviera? Básicamente sería ¿qué ver? Uno, si el aeropuerto apenas va a ser nuevo, sería impacto ambiental de entrada. Tienen que presentar ustedes su manifestación de evaluación de impacto ambiental y Semarnat les va a emitir una resolución. En esa resolución les puede negar o les puede autorizar la construcción del aeropuerto.
Si les autoriza, generalmente les pone ciertas condiciones. Estas condiciones son las que vamos a verificar nosotros. Una vez que ya está operando el aeropuerto, entran varias dependencias. Por ejemplo, en materia de ruido, entraría la evaluación por parte de SCT para niveles de emisión sonora de las aeronaves que deben de cumplir. Y todo el nivel de emisión sonora que deben de tener como tal toda la fuente, en este caso todo el aeropuerto. ¿Qué verificaríamos nosotros? Solamente el manejo de residuos peligrosos en el caso de los talleres de mantenimiento. Ruido y vibraciones ya no verificamos, ya desde hace 15 años esta atribución se delegó a los estados. En este caso, por ejemplo, en el Distrito Federal tendría que verificar el nivel de ruido perimetral que se genere en toda la zona aledaña al aeropuerto, por ejemplo. Que en este caso tendría que ubicarse, que de hecho esto se contempla en la evaluación de impacto ambiental, que el aeropuerto está ubicado en una zona alejada a cierta distancia de una zona urbana. Esto por el ruido que genera, la vibración que genera. Entonces, eso en esto, ¿no? Hay otras cuestiones, otras normativas que tendrían que ser reguladas, o están reguladas más bien por SCT, quien generalmente es quien regula la operación de los aeropuertos. Entonces ahí tendrían que acudir con ellos. Nosotros básicamente sería, en este caso, impacto ambiental en un principio, generación de residuos. Si hay una afectación a algún manto acuífero o requieren ustedes de la extracción de agua potable de algún manto acuífero, se tendría que solicitar los permisos y autorizaciones a la CONAGUA. Es quien les otorgaría en un momento dado, o en caso de que hubiera una alteración por la construcción, igual CONAGUA tendría que tener vista para que ellos dicten lo que consideren pertinente. En ese sentido, si hay una afectación en flora y fauna, se tendría que verificar. Ahí también entraríamos. Si es un área natural protegida, ahí también entramos. Depende de dónde esté ubicado el aeropuerto o dónde vaya a estar ubicado. Ahí entra más que industria, entraría recursos naturales. Flora y fauna. Entonces, ustedes lo que revisarían de un aeropuerto sería eso. Pero no revisan así, digamos, por aerolínea, digamos. O si hacen distinción, por ejemplo, Aeroméxico que genere tantos desechos, o no sé, otra compañía que genere igual desechos. Lo que pasa es que generalmente los aeropuertos trabajan es decir, esto del aeropuerto, en donde tienen, por decirlo, por lo que yo medio entiendo cómo opera ya internamente el aeropuerto, tienen varias líneas. Entonces, quien administra este aeropuerto se encarga de regular y vigilar a todas las aerolíneas que cumplan. Nosotros cuando vamos, regulan todo en general. Sí, salvo que hay una denuncia muy particular de una mala disposición de residuos peligrosos, por ejemplo, de Aeroméxico, nos vamos a Aeroméxico. O que haya una mala disposición de Volaris, nos vamos. Pero ya tiene que ser una denuncia muy precisa, o tener la evidencia muy precisa de que corresponde la problemática a una aerolínea en particular. Pero generalmente el aeropuerto lo maneja toda una administración, que son los que se encargan de dar toda la disposición, sobre todo porque es más económico. Generalmente tienen el mismo tipo de residuos. Entonces, no es lo mismo que cada línea maneje, por decir algo, 100 kilos diarios de residuos peligrosos, a que sumen los 100 kilos de todas y lo manejen. Es más fácil, económico. Es más fácil, exactamente, la administración de residuos en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es por lo que lo manejan de esa manera, y nosotros también nos facilitan la chamba en ese sentido. Entonces sería los procedimientos de inspección a las es este que les comentaba. Ese es el procedimiento general, el que marca la ley. Va teniendo particularidades dependiendo cada caso. ¿Por qué? Porque puede haber empresas que presentan muchas pruebas, o que se van defendiendo porque consideran que tal o cual prueba que se les desecha no les aplica, o etcétera, y eso hace que el procedimiento sea más complejo. La ley marca que un procedimiento administrativo debe de durar de 3 a 4 meses. Esto suponiendo que se van cumpliendo los plazos como marca la ley. Sin embargo, la misma Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que el particular tiene derecho a defenderse.
Es un principio constitucional. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La empresa puede ir presentando pruebas y pruebas y pruebas para cada una de las cosas que nosotros le estamos emitiendo. Y esto hace que el procedimiento se vaya alargando. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar su derecho de defenderse. Entonces el procedimiento se va alargando y puede haber casos en donde los procedimientos llegan muy especiales, llegan a durar hasta 10 años. Todo depende de la complejidad, ¿no? O sea, es muy difícil hablar de un tiempo. El que marca la ley, de 3 a 4 meses. Okay. Bueno, ¿cuáles son los métodos de sanción que manejan hacia los bueno, ¿qué es lo que se le sanciona? Se le mandan medidas de urgente aplicación en caso de que se requiera. Se le mandan medidas correctivas en apego a lo que debe de cumplir y hay una sanción económica. La ley marca que también se le puede quitar autorizaciones y permisos, se le puede meter a la cárcel a la persona. Hasta ahorita no conozco casos de estos. Yo en lo particular no conozco que se hayan quitado ni autorizaciones ni permisos, ni se haya metido a la gente a la cárcel. Sí se han metido sanciones muy fuertes y se han llevado casos hasta la cuestión penal. Ya la cuestión penal no nos toca a nosotros, ya le toca a la PGR. Es la PGR quien tiene que ver toda la parte penal. En la parte penal, ahí sí la sanción, aparte de una sanción económica, se castiga con la privación de la libertad. Eso es el derecho penal. Nosotros hasta ahorita es como lo manejamos, ¿no? ¿Cuáles son criterios para imponer la sanción? La capacidad de la empresa, la capacidad económica de la empresa, el tamaño de la empresa, la gravedad de la falta. Es decir, no es lo mismo haber tirado 1 litro de aceite que haber tirado, por decir, medio litro de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Estamos hablando que el aceite es menos dañino, por ejemplo, que los ácidos, por decir algo, ¿no? O sea, se evalúan una serie de cuestiones técnicas y de afectaciones al ambiente para, en función de eso, también tomar en cuenta a la hora de imponer una sanción. Y obviamente, si la empresa no es lo mismo una empresa pequeña que, por ejemplo, Pemex, ¿no? Que es una empresa grande, que tiene capacidad económica, tiene gente capacitada, y muchas veces las infracciones que tiene son por negligencia, que es otro factor que se toma en cuenta, ¿no? ¿Qué tan reincidente es la empresa? ¿Qué tan negligente es? Tenemos que comprobar la negligencia. Sabiendo que era peligroso, lo hizo. Bueno, a una sanción. Es decir, se le van cargando una serie de puntos y en función de eso se determina una sanción económica. Sí. Entonces, si hacen distinción en si es una empresa, digamos, pequeña a una empresa internacional, digamos. Sí, sí, sí. Sí, se toman en cuenta varios factores. Esos factores vienen señalados en la ley. Se toman en consideración a la hora de imponer una sanción económica. Bueno, así, ¿qué logros ha tenido, así, bueno, los más grandes logros que ha llegado a tener la Profepa? Así como de encontrar algún gran fallo o que haya procedido ante una denuncia de tal manera que se haya podido detener digamos, un gran impacto, una gran afectación al medio ambiente. ¿Ha habido algún caso del estilo? Hemos tenido no sé a qué nivel sea su pregunta. Hay cuestiones internacionales que se han logrado detener, ¿no? Por ejemplo, y no nada más en la cuestión industrial, sobre todo han sido en áreas, por ejemplo, la cuestión del atún cuando era Semarnat, que era todavía parte de pesca. Ya lo otro fue lo del atún, ¿no? Que nos estaban acusando de que no podíamos exportar atún por la cuestión de los delfines. Bueno, se demostró que realmente que era infundado. Fue un caso que nos costó como país mucho dinero, porque perdieron todas las empresas que se dedicaban al atún, perdieron mucho dinero. Entonces fue un caso, otro que se ganó. Otro caso fue un caso binacional que se tuvo con Estados Unidos, en donde Estados Unidos nos estaba acusando que le estábamos enviando emisiones de dióxido de azufre a Estados Unidos por las termoeléctricas que tenemos en toda la zona fronteriza. Después de varios años de litigio,
el caso se demostró que ese dióxido de azufre que nos acusaban de que se lo estábamos enviando estaba teniendo una cuestión muy característica, no muy particular. Entraba por toda la zona oeste de Estados Unidos, es decir, ellos lo emitían y nos lo mandaban por cuestiones de vientos. Entraba a nuestro territorio, nos contaminaba y luego entraba hacia el lado de Texas, es decir, nos lo mandaban, entraba y salía. Se les demostró, se ganó el caso, pero ahí quedó. No hubo una denuncia por resarcimiento del daño, ¿no? Porque yo siento que era lo más común que se hubiera hecho, ¿no? Si hubiera sido a la inversa, Estados Unidos sí nos hubiera demandado. Aquí no, simplemente se les demostró que ahí quedó el caso. Pero bueno, da una satisfacción. Ahora, dentro de otro caso, ya no tanto como litigio, que vale la pena también tomar en cuenta porque hay particularidades de Profepa. Un caso en particular son las emergencias químicas. En este caso, un logro muy importante que se ha logrado es el poder trabajar con Estados Unidos muy de la mano para la atención de emergencias químicas. Esto beneficia mucho, no solamente ha beneficiado, beneficia a toda la franja fronteriza, sobre todo de México. ¿Por qué? Porque los bomberos de Estados Unidos son grupos especializados, gente muy profesional, con mucho equipo, mucha capacitación, que sabe su negocio. En el caso de México no. Entonces, en situaciones que hemos tenido de emergencias, hemos tenido el apoyo de ellos. Entonces es un logro el tener un plan conjunto de contingencias que se acaba de firmar en el 2008, la segunda versión. Entonces es un logro, ¿no? El saber que tenemos el apoyo de alguien que sabe y que en un momento dado nos puede echar la mano. Otro aspecto ambiental que nos compete a nosotros, le compete a la CEMAR, es el Plan Nacional de Contingencias, el Plan MEXUS. Es decir, el Plan MEXUS en sus dos partes, MEXUS GOL y MEXUS PAC, es decir, Pacífico y Golfo de México, para derrames marinos. En el caso de que nos pase se nos llegue a presentar un caso como el Pozo Iztoco, pues sabemos que vamos a tener el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, son los otros que se han tenido y no dudo que haya más, ¿no? Sí. Habría que hacer un poco de historia y de investigación, pero sí hemos tenido algunos que vale la pena. Pues sí, no se pueden publicar porque no somos empresa, es decir, no podemos hacer mucha mercadotecnia, pero bueno, son otros que se han tenido. Bueno, por el caso contrario, ¿cuáles serían los desastres ambientales o los más importantes que han detectado? Bueno, sí hemos tenido uno que nos ha pegado mucho a lo largo de toda la historia ambiental en México han sido todos los derrames petroleros, por tomas clandestinas sobre todo. Muchos es por algunos casos son por negligencia de Pemex, pero muchos son, si no es que la gran mayoría, por tomas clandestinas. Esto nos ha pegado mucho porque ha habido una gran contaminación de suelos, que implica no solamente el procedimiento administrativo que tiene que iniciar la Profepa, ¿no? Sino el costo que en este caso tiene que pagar la pared estatal para poder restaurar el suelo. Que este dinero es dinero del pueblo, es decir, de todo el país, que tiene que invertirse para poder restaurar esos sitios. Entonces ese es un caso que nos ha pegado muchísimo. Otros casos es el manejo todavía el mal manejo de los residuos peligrosos en donde de manera clandestina, ¿no? Muchos tiraderos clandestinos que todavía tenemos que estar vigilando por el mal manejo que se da. Esto porque solamente tenemos un solo confinamiento controlado en todo el país, que es insuficiente para toda la capacidad de generación que tenemos de residuo peligroso. Entonces esto orilla que muchas veces la industria se le haga fácil botar un residuo peligroso en cualquier lugar, con la afectación al recurso natural y a la población. Entonces ese es algo que todavía no se está controlando, pero no, si ustedes me preguntan a mí en lo particular, ¿es satisfactorio? No, siento que todavía nos falta mucho en ese sentido. Y bueno, en este sentido del control de los residuos tóxicos, bueno, ¿qué le hacen a los residuos? ¿O de qué ustedes regulan que las empresas no hagan daño con este tipo de residuos, pero ¿cuál es el procedimiento que tendrían que hacer para, digamos, contenerlos? Bueno, con la publicación de la ley general para la gestión
gestión y prevención, ley general para la prevención y LGP y gestión integral de los residuos, ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, establece por primera vez el concepto de que todos los residuos que se generan deben de ser reusados, reciclados, reducidos, y solamente que no exista o ya haya cubierto todo esto, enviarse a confinamiento controlado. ¿Esto qué es lo que busca? Es realmente que un residuo antes tenía incluso la definición misma era muy económica, una definición económica. Se considera residuo peligroso aquel residuo que ya no cumple con las características para las cuales fue requerido, ¿no? Es decir, un aceite lubricante lo ocupo, ya no cumple mis condiciones de calidad para mi maquinaria, lo desecho. ¿Qué es lo que se busca ahora? ¿No? Este aceite lo puedes reciclar, es decir, lo filtras, tienes un aceite sigue siendo aceite pero ya de menor calidad para el uso original, pero a lo mejor te puede servir para lubricar bisagras y usas en una parte. Después de esto sigues generando este aceite pero ya en menor cantidad, lo puedes usar como combustible alterno. Lo mandas a una empresa, en este caso las cementeras, que lo usan como combustible alterno. Es decir, se busca que ya el residuo como tal, no una vez que es desechado o generado, vaya a confinamiento controlado, sino que buscar todas las salidas posibles para que este residuo, dentro de toda esta gama de procesos, pueda desaparecer o minimizarse. Ese es el principio que se busca. Sí, que llegue la menor cantidad de residuo al confinamiento. Exactamente, y el principio es que hasta en tanto no haya una tecnología que lo pueda recuperar o reusar, estará en confinamiento controlado. Cuando exista, se sacará, la idea, o ese es el fin último, se saca de aquí y se reciclaría. Ese es el principio que se está usando actualmente. Okay. Y bueno, en sí, ¿qué consiste el confinamiento controlado? Es el dejarlos, la idea es el dejarlos en un lugar en donde no causen daño por su dispersión y se estén vigilando que no vayan a ser mal usados, o en un momento dado que se puedan liberar por una falta de mantenimiento. Aquí la pregunta sería qué tanto la empresa que lo genera está pagando, porque es una especie de renta, supongo yo, o debería de ser más bien como una especie de renta, para que la empresa que maneja, que administra el confinamiento controlado, garantice que el manejo de ese residuo peligroso que tiene bajo su resguardo está siendo realmente resguardado en condiciones de seguridad. ¿Por qué? Imagínense ustedes una explosión o un incendio que se presente en un confinamiento controlado en donde tenemos N tipo de residuos con N características de peligrosidad. En un incendio, en una explosión, imagínense el cóctel molotov que se haría ahí. Sí. Entonces se supone que en este caso la empresa que lo maneja o que administra debería de tener todas las condiciones de seguridad para que el residuo esté tranquilo. Es como a la novia hay que tenerla tranquila porque la hacen enojar y luego no saben cómo reacciona. Lo mismo sucede con los residuos, hay que tenerlos bien cuidaditos. Ese es el principio del confinamiento controlado. Y en este caso, ¿a ustedes también les compete el estar regulando o supervisando a ese tipo de empresas que se encarga? Nosotros verificamos el confinamiento controlado. Aquí lo que no verificamos, y esta es una cuestión que debemos de tomar en cuenta, es nosotros verificamos que el confinamiento está operando bien. Hay normas para eso. Pero ya internamente, es decir, la administración entre este particular con estos particulares que generan residuos, no sé cómo sea. Es decir, ahí sí ya no sabemos si estos particulares están pagando una renta o no están pagando una renta, o el precio que pagan es pago único para toda la eternidad. No lo sé. Eso ya es cosa entre particulares que sí es muy interesante investigar, porque sabemos que usted tiene un almacén en donde lo renta para bodegas, mini bodegas, ahora que están de moda. Hace una nave muy grande y una serie de bodegas pequeñas para los pequeños almacenistas. Usted tiene que garantizar que todo este almacén cumple con todas las medidas de seguridad, pero esta persona que le está arrendando una parte le está pagando mensualmente. Es algo similar, o debería de ser algo similar al confinamiento. Ahí sí yo ya desconozco
cuál es la lógica en cuanto al pago comercial que tienen. Okay. Ajá, ahí sí sería cuestión de investigar, si es que les interesa ir directamente al confinamiento. Okay. Entonces, hace un momento comentaba que por no ser empresa ustedes no hacen publicidad de los logros que tienen. Entonces, por lo mismo, ¿ustedes manejan campañas mediáticas o no? Se manejan, hay un presupuesto, Ajá. pero generalmente no son, es decir, son campañas en donde se dice o están enfocadas para la imagen de la Profepa como institución, es decir, la Profepa hace esto, esto es lo que hace la Profepa, pero no aquellos logros en donde en un momento dado pueda la gente ver realmente que se está haciendo algo. No es como, por ejemplo, la Coca tiene niveles de campaña, como compañía, por ejemplo, la cuestión de Navidad es la imagen de la Coca, pero aparte tiene sus campañas cuando saca un nuevo producto. Nosotros nada más tenemos como imagen el de la institución, pero no tenemos cuando alcanzamos un logro. Por ejemplo, el plan conjunto de contingencias, ¿quién lo conoce? Nadie. Y ese fue un logro. Entonces eso era algo que se difundiera, que la gente, sobre todo de la frontera, tuviera conocimiento de que hay un plan conjunto de contingencias y que puede disponer de él cuando tenga un problema de una emergencia química. Eso no lo hacemos, simplemente es Profepa hace esto, en fin, cuestiones como imagen institucional, nada más. Eso es solo lo que se tiene. ¿Y eso a qué se debe? ¿O por qué? Uno, por falta de dinero. En los últimos 5 sexenios el dinero a la administración pública se ha ido recortando y no dudo que esta nueva administración suceda lo mismo, y eso es lo malo, porque un gobierno débil hace que realmente las leyes se vuelvan débiles. Se requiere un gobierno fuerte, no autoritario sino fuerte, para que realmente haya un pleno cumplimiento de cualquier ley. Entonces esa es una. Y la otra, porque se ha creado una mala imagen de que todo lo que se hace en el gobierno no sirve. Entonces no hay el suficiente recurso y precisamente por eso es por lo que se ha ido debilitando esta imagen. Eso es algo que debe de preocupar a la sociedad. ¿Por qué? Porque se supone que el papel del gobierno es el mediador entre la sociedad y entre la empresa. Es el que media, es decir, es el que logra la concordia. Si tenemos un gobierno débil, ¿quién va a ganar? Pues el más fuerte de la industria, ¿no? Entonces eso es algo que se ha olvidado mucho. Son principios administrativos que se ha olvidado en aras de una economía. Pues sí, se cambia una cosa por otra. Sí, pero no debería de ser. Esa es una cuestión, ¿no? Sabemos que el fiel de la balanza debe de ser el gobierno, ni cargarse para un lado ni para el otro, ¿no? Sino buscar exactamente. Eso es lo que se debería de hacer, pero bueno, hay que seguir trabajando y reforzar, sobre todo reforzar lo poco que se puede hacer o lo mucho que se puede hacer. Ese es un papel que se tiene, ¿no? Y bueno, así ya para terminar, ¿qué proyectos están manejando? Ahorita qué tipo de casos están llevando a cabo o vigilando de este tipo de empresas? ¿A qué tipo de empresas ahorita están supervisando, por decir? Bueno, se supervisa todo en las áreas que les comentaba, ¿no? Que es impacto ambiental, residuos peligrosos y atmósfera. Y hay un plan que año con año se actualiza en función de los logros y las prioridades nacionales y locales, es decir, locales entendiendo por cada estado. Se saca un plan operativo anual en donde se establece, en el caso particular de esta área de Profepa, cuáles van a ser las visitas de inspección con las que se va a iniciar. Finalmente los criterios básicos son aquellas empresas que ya tengan una resolución administrativa deben de ser verificadas. Si en el estado no hay, en el supuesto de que no haya, se atenderán aquellas que tengan una denuncia. Se atenderán todas las petroquímicas, todas las EPMs. Luego todas las químicas,
en ese nivel de atención. Pero si en este inter de plan de trabajo me llega una denuncia penal, es decir, una denuncia popular, es decir, un ciudadano o una comunidad se queja de alguna empresa en particular que le está contaminando, tenemos la obligación, la instrucción, no solamente del procurador, sino también del secretario, de que ante cualquier denuncia popular debe de ser atendida inmediatamente. Obviamente me llega ahorita la denuncia, mi gente ya se fue de inspección, no puedo atenderla hoy, pero tengo la obligación de que el día de mañana, la primera visita que se haga tiene que ser la atención de esta denuncia popular. Si en este inter también me llega o se me presenta una emergencia química, también la debemos atender. Es decir, y la atención de la emergencia química se atiende por encima de la denuncia popular, siempre y cuando las condiciones del lugar donde se presenta la emergencia química me permitan accesar. Si esta emergencia todavía las autoridades o la empresa la consideran zona roja, no la puedo visitar. ¿Por qué? Porque no puedo llegar al lugar, es zona roja. Pero una vez que levantan la zona roja, en ese momento nosotros podemos ingresar y podemos hacer visita de inspección. Entonces, en este inter, estas son las prioridades que se van manejando. Obviamente, estas prioridades van cambiando, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, en Quintana Roo, cuya mayor problemática son recursos naturales, que por ejemplo el estado de Nuevo León, en donde su mayor problemática es la industria, o el mismo Distrito Federal, que es su mayor problemática es la industria, ¿no? O sea, depende de las prioridades, y eso se toma en cuenta para que la delegación de Profepa en cada estado diga, a ver, mis primeras inspecciones, en el caso de Quintana Roo, pues no va a ser Pemex, sino va a ser, por ejemplo, el saqueo, por ejemplo, de toda la fauna que se llevan fuera del país, por ejemplo, toda la flora que llega a ver, bueno, pues vamos a darle prioridad a eso. Y así es como se van marcando las prioridades. Dependiendo la zona, ¿no? Dependiendo la zona, exactamente. Se tiene toda una matriz armada que se va actualizando año con año en función de resoluciones, de denuncias, etcétera, y en función de eso se marcan las prioridades. A ver, vas a empezar primero con estas. Y a cada estado se le informa con anticipación para que cada estado presente ya su plan de trabajo y se arranca propiamente el primer día hábil de cada año. De esa manera. Ahora bien, les comentaba la parte de auditoría. Todo esto que les comenté no entra a auditoría. ¿Cuál es el papel de la auditoría? Es lo que decimos nosotros, que es la cara amable. El papel de auditoría es que si ustedes como industria quieren entrar a un plan de auditoría, generalmente la industria lo hace con el afán de que no les sea molestado por el área de inspección. El principio de la auditoría es que, ok, no quieres que te moleste el área de inspección, vas a entrar a auditoría. Pero el principio de la auditoría es ir más allá de lo que marca la normatividad. Es decir, si nosotros tenemos 4 normas que regulan la parte ambiental, por el hecho de entrar a auditoría lo que se busca es que aparte de estas 4 cumplas con todas estas que están acá, que pueden ser normas americanas o europeas o del sector productivo de la empresa, a efecto tal que garantice que esta empresa en particular cumple no solamente con la normatividad ambiental, sino también con la normatividad de STPS, de SCT, de salud y aquellas normas que también puedan existir fuera del país, que garanticen el proceso productivo limpio de la empresa. Ese es el principio de la auditoría ambiental, ¿no? Ir más allá de lo que marca la ley. Entonces ya cambiaría ahí su función, ya no solamente están regulando que cumplan, sino las están comprobando de que cumplan no solo con las normativas normales o comunes, sino ya a nivel quizá internacional. Exactamente, sí, esa es la idea, ¿no? Y pese a que se ha tergiversado mucho ese principio, porque muchas empresas no cumplen ni siquiera con la normatividad nacional, lo que se está buscando es otra vez retomar este principio, porque fueron tantas las empresas que se metieron a auditoría ambiental que se perdió el control, la capacidad de controlarlas nos rebasó. Entonces ahora lo que se busca, espérate, vamos a hacer otra vez selectivos como antes, no cualquiera va a entrar, van a ser unas cuantas y esas cuantas deben de estar
totalmente en un pleno cumplimiento, en un cumplimiento plus, más allá de lo que marca la normatividad mexicana, ¿no? Ese es el principio de la auditoría. Y qué bueno que todos van en auditoría, ¿no? No, Pues sí, Eso sería lo ideal, pero bueno, todavía no llegamos a eso. Ese es el otra vertiente, de inspección y auditoría. Dentro de inspección, recursos naturales y el sector industrial. Y auditoría ambiental, todo lo que tiene que ver con el pleno cumplimiento, ¿no? Eso es lo que se y busca. bueno, en auditoría ya ahí ustedes cómo le harían para que cumplieran las normativas. Ahí es todo por medio de convenios, de acuerdo. Ajá. Se firman ante notario, no notarios, sino ante autoridades y dueños de las empresas, ¿no? Representantes legales, o sea, se protocoliza todo esto. Si hay un incumplimiento por parte de la empresa, la auditoría ambiental pierde vigencia, se le quita, se le cancela. Han visto el logo de Industria Limpia, por ejemplo. Sí. Si la empresa no cumple, se le quita el logo. Y eso es en imagen para muchas industrias como Dupont, como Pemex, como muchas empresas fuertes. El hecho de que tenían el logo de Industria Limpia ya no lo tengan, mercadológicamente les pega mucho. Entonces son empresas muy responsables que procuran realmente mantenerlo. Hay otras empresas que no, incluso lo pierden y les da lo mismo, ¿no? Pero hay empresas que se dedican sobre todo al comercio internacional, a ellas sí les preocupa mantenerlo, y son empresas que están procurando estar cumpliendo con toda la normatividad. Entonces ya en base a esos acuerdos que se firmen, ya es el que mantenga este estatus, ¿no? Sí, exactamente. Y eso ya lo verifica únicamente auditoría ambiental, ¿no? Van haciendo verificaciones. Y la única sanción es: no cumples, te quito el registro. Y regresarías a la... Y nos lo remiten, es decir, nos avisan y nosotros empezamos a empezarla a vigilar. Solamente de esa manera. Bueno. Ingeniero, una última pregunta. Sí. Por ejemplo, si se realiza una tira de basura de forma clandestina o alguna empresa cercana a alguna zona habitacional, o no sé, también puede ser una tala de árboles de manera clandestina, ¿se recurre a la Profepa? A ver, si es basura, entendiendo por basura la basura común y corriente, le compete a la autoridad local. Por ejemplo, el Distrito Federal, a Erubiel, es decir, al sector ambiental de Erubiel, etcétera. A ellos les toca, si es basura normal. Si es residuo peligroso, si nos compete a nosotros. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, su otra pregunta, ¿cuál era? Si es tala de árboles. La tala de árboles, si están en áreas naturales protegidas, nos compete a nosotros. Pero aparte, los estados tienen sus áreas protegidas. Entonces ahí hay que tomar en cuenta o procurar verificar que esa tala, ver en qué sectores, y poder determinar si le compete a la autoridad federal, en este caso Profepa, recursos naturales, o le compete al gobierno, por ejemplo, del Distrito Federal. Porque también el Distrito Federal tiene su normatividad muy estricta, en donde dice que ciertos árboles de cierto diámetro no podrán ser cortados sin autorización y permiso del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esos detalles. Aquí hay una cuestión, y qué bueno que hace esa pregunta, porque ha faltado mucho la difusión sobre las atribuciones y competencias de las autoridades. A nosotros nos llegan muchas denuncias y quejas de cuestiones ambientales que no nos competen, sino son de competencia del gobierno del DF o del Estado de México o de algún otro estado. Y bueno, nos quita un poco de tiempo porque hay que canalizarlo, hay que seguir todo un procedimiento administrativo que se tiene establecido para esto. Es decir, no es, sí, ya tomo nota y ya no. Nos llega la información, la remitimos al área de quejas para que el área de quejas a su vez la remita a la autoridad estatal. Esto, lo ideal sería que se empezaran a hacer campañas mediáticas sobre qué es lo que tiene, qué le compete a cada una de las autoridades, qué le compete a la autoridad ambiental del DF, a la del Estado de México, a la Profepa, etcétera, para que también la gente sepa a quién acudir. Porque realmente, si la gente acude a una autoridad, no lo hace de mala fe, sino por desconocimiento. Desconoce con quién acudir. Entonces eso es algo que debemos de trabajar. Es un área de oportunidad que tenemos todo el gobierno municipal, estatal y federal que trabajar para poder difundir esto. Eso es algo
que falta, falta mucho, mucho por hacer. Pues sí, porque, bueno, tomando de ejemplo el santuario de las mariposas monarca, ese sería de competencia federal. Federal, ese sí. Ajá, ¿sí? Ese sí. Pero por ejemplo, nos han llegado casos de algunas jardineras o parques del Distrito Federal que están podando. Pues es que no nos compete a nosotros, le compete al gobierno del DF. Y en particular, si revisan la legislación del DF, resulta que esta atribución del podo de árboles le compete a la autoridad de la delegación. Entonces hay que ir con la delegación para ver si tienen el permiso para quien está podando. O sea, son detalles que no se difunden mucho y la gente se confunde, ¿no? Sí, no, hacen más tedioso lo que es el trámite. Sí. De que te vayas a un lado y no, le compete a tal, pasa al otro, no, le pasa a tal. Sí. Entonces estar moviéndose de un lado. Exactamente, entonces eso es algo muy muy importante. De hecho nosotros tuvimos un acercamiento con la asociación, eso fue cuando fue la influencia, cuando fue en 2009, ¿no? El día que se presentó el bichito tuvimos una plática con la asociación ¿cuál era? La que está acá por Metro Chapultepec, de aviones, la aeronáutica, no sé, precisamente para difundir en cuestión de emergencias químicas, que era lo que tienen que hacer. Sería bueno que se buscaran acercamientos de esos, en donde se les pudiera explicar a todas las cámaras, a las asociaciones, qué hace la Profepa. Pero también que estas cámaras o asociaciones se acercaran no solamente con Profepa, con Semarnat, con el gobierno, la autoridad ambiental del DF, del estado, en fin, en donde tengan todos los aeropuertos, deberían de acercarse con las autoridades ambientales, que les digan qué hacen y a qué se dedican, para que ya sepan a quién acudir en caso de. Eso es algo que les puede ayudar mucho, ¿no? Sí, como ya como industria también, aquí tienes que acudir, ¿no? Exactamente, sí. Para evitarnos que la dispersión, ¿no? Porque muchas veces van a tocar puertas y precisamente lo que comentaba, ¿no? Se vuelve tedioso porque dicen, es que no me atienden, así es el gobierno. No, lo que pasa es que no lo atienden porque el gobierno dice, es que no es mi competencia. Y si le toca que no tienen un procedimiento administrativo para canalizar una denuncia, pues ahí se queda. Dicen, es que el gobierno no atiende. Y se va la imagen mala de que exactamente cuando no. Entonces son cosas que hay que trabajar muy de la mano. Bueno, ¿algo más? Pues no, eso ya sería todo. Bueno. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro, muchas gracias. Bueno. Ingeniero, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por la entrevista. No, al contrario. Gracias.